presentación del antígeno a los linfocitos T y funciones de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, hoy vamos a hablar, chicos, o si no, en esta diapositiva. Entonces, hoy estamos hablando, chicos, algo hemos hablado, por ejemplo, de la inmunidad innata, ¿ya? Y hoy, por ejemplo, vamos a tocar algo, chicos, en la inmunidad adaptativa, porque hemos dicho los linfocitos B y los linfocitos T pertenecen a la inmunidad adaptativa. En cambio, en la inmunidad innata que hemos dicho con estas células hemos nacido, ya, también. Entonces, hoy, chicos, ¿qué vamos a hacer? Como estamos viendo en este dibujo, esta es una célula presentadora, ya. También les quiero recordar, porque puedo preguntar en el examen, a ver, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno? La respuesta sería, todas las células de nuestro cuerpo presentan los antígenos, ¿ya? Pero si la pregunta sería, ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Son tres, ya hemos repasado, el macrófago, la célula dendrítica y los linfocitos T. ¿No ve? ¿Ya? Para ganar un poquito, para que me entiendan, chicos, entonces están viendo aquí una célula, ¿ya? Puede ser con un núcleo o una célula profesional, porque las células, no se olviden, chicos, todas las células que tengan núcleo siempre van a presentar el antígeno a los linfocitos CD8. Repito, todas las células que tengan núcleo van a presentar el antígeno a los linfocitos CD8. Todas las células presentadoras de antígeno, para no confundir, son tres, ya hemos dicho, profesionales, las células dendríticas, los macrófagos y las células, los linfocitos B. Esos van a presentar ya a linfocito CD4. En otras palabras, toda la infección que está en el interior de la célula, o bacterias intracelulares, o microorganismos intracelulares que tengan núcleo, van a presentar el antígeno a CD8. Todas las infecciones extracelulares, esos antígenos se van a procesar en el interior de una célula presentadora de antígeno, y esos antígenos van a presentar, si es extracelular, al CD8. Ya hay diferencias que estamos poniendo, chicos, y entonces, repasando, chicos. Intracelular, los que tienen, todas las células que tienen núcleo van a presentar al CD8, el antígeno. Extracelular, solamente presentan las células presentadoras de antígenos profesionales, este antígeno al CD4. En fin, cambiamos. ¿Ya? Hemos dicho, chicos, hoy estamos hablando sobre la presentación de antígeno a los linfocitos. Si estamos hablando a los linfocitos, algo vamos a tocar, por ejemplo, a los linfocitos B. Más adelante les voy o las próximas clases, a los linfocitos B. Pero recuerden, chicos, hemos dicho que la mayoría de los linfocitos T solamente reconocen a los antígenos peptídicos. ¿Qué significa eso? Son algunos fragmentos proteicos pequeñísimos, los más pequeñitos. ¿Y eso quiénes reconocen? Reconocen los linfocitos T. Pero mediante quién van a reconocer, le va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Así presenta. Entonces, en este dibujo aprovecharemos, chicos, cómo empieza el reconocimiento. Entonces empieza, chicos, el reconocimiento, por ejemplo, imagínense, esta es una célula dendrítica, ¿ya? Una célula dendrítica que está presentando al linfocito T. Este es un linfocito T, pero las próximas clases vamos a hablar, por ejemplo, este linfocito T tiene su receptor TCR, ¿no? El receptor TCR o receptor T del linfocito T. En cambio, tenemos sus receptores, por ejemplo, en células con núcleo o células presentadoras profesionales. Ya hemos hablado de receptores, por ejemplo, hay receptores para complemento, hay receptores para anticuerpos, hay receptores, en fin, de basurero. Hasta hemos hablado de receptores tipo TOL, tipo NOP, si son gran negativos, gran positivos, todo ya hemos hecho, ya hemos repasado, chicos. Pero ahora estamos aprendiendo cómo le está presentando esa célula de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. En otras palabras, las células que están al linfocito B
o al linfocito T. Hoy día solo vamos a hablar de los linfocitos T, ¿ya? Entonces, cuando presenta, chicos, hay aminoácidos peptídicos. Ahorita más atrás les voy a explicar. Aminoácidos peptídicos que han sido fragmentados, lo está presentando al linfocito T, ¿ya? Pero ¿cómo se presenta? Aquí estamos viendo el complejo mayor de histocompatibilidad. Puede ser clase 1, clase 2. Y estamos viendo aquí a la célula dendrítica. Entonces, repasando, chicos, o siempre una repasadita hagan, chicos. Siempre en nuestro texto está más bonito cómo se forman los correceptores, en fin. Entonces, en este diapositiva, chicos, por ejemplo, dice captura de antígenos proteicos por las células presentadoras de antígeno. Los antígenos proteicos de los microbios que entran en el cuerpo son capturados, sobre todo por las células dendríticas concentrados en los órganos linfáticos periféricos secundarios, donde se inicia la respuesta inmunitaria. Todavía hemos dicho, chicos, más adelante también, yo creo que vamos a seguir repasando, nuestro mecanismo de defensa en la inmunidad innata era la piel. ¿No ve? En la piel todavía hemos dicho hay 5 capas, pero estas 5 capas está más distribuido por los queratinocitos y estos queratinocitos están bien unidos, no hay separación, porque si es que habría separación, por ahí entraría la infección, ¿no ve? Porque también en la piel hemos dicho están, por ejemplo, como los grasas como colesterol, en fin, que ellos se ocupan también como bactericidas, están los microbiotas en la, en fin, tantas cosas. Pero imagínense cómo está entrando. Hay un microbio que ha entrado. Y todavía hemos dicho, bueno, hay unas células dendríticas llamadas células de Langerhans. Esas células dendríticas, como son llamadas células dendríticas, son células de centinela, todavía hemos dicho. En otras palabras, las células dendríticas son de centinela. Estas células dendríticas de centinela, por ejemplo, van a capturar, o los células dendríticas o los de Langerhans, van a capturar un microorganismo. Como estamos viendo, ya esta célula dendrítica le está capturando, imagínense, puede ser un virus, bacterias, lo que queramos, ¿no? Un microorganismo. Y entonces, aquí adentro va a haber procesamiento. Todo este procesamiento, vamos a repasar más adelante, este antígeno asociado a célula dendrítica, ¿dónde va a ir? Este antígeno, ¿dónde va a ir? Va a ir a un vaso linfático. Entonces, en otras palabras, toda la infección siempre va a un ganglio linfático. Y en el ganglio linfático, por ejemplo, ya va a llegar hasta el ganglio linfático. Ya hemos dicho, en el ganglio linfático hay zonas, por ejemplo, para linfocitos B, para linfocitos T. Ahí están las células dendríticas, por ejemplo, también maduras. En fin, aquí adentro es la batalla. Aquí adentro es lo que van a destrozar al pobre microorganismo que ha llegado por vía linfática. Todavía deben recordar, todavía hemos dicho, por ejemplo, a veces algunos autores, algunos libros nos dicen, por ejemplo, para mejorar el sistema inmune, para mejorar nuestras defensas, debemos hacer deporte. ¿Por qué deporte? ¿Por qué ejercicios? Porque las vías linfáticas o las linfas, por ejemplo, no tienen corazón. Ellos diremos, con los movimientos de los músculos, entonces provocamos mayor circulación linfática y hemos dicho en la linfática todo lo que estamos viendo, ahí están las células de innatas y las células adaptativas, de esa manera mejoramos nuestro sistema inmune. Por eso es recomendado hacer ejercicio, hasta yo mismo les he dicho, vayan a bailar, en fin, hagan deporte. Pero también puede llegar por la vía linfática y también siempre la infección por la piel puede ser, por vía digestiva, por vía respiratoria, orogenital, ¿no ve? Transmisión sexual que no está en este dibujo, así llega. Puede ser por vía linfática o por la vía sanguínea. Pero todos los microorganismos que llegan por vía sanguínea, ya, por vasos, vénulas pequeñitas, y entonces esos llegan al vaso. Todavía deben recordar, el vaso es muy importante, porque en el vaso diremos, es un mecanismo, diremos, es un cementerio donde ahí se mueren algunas células, hay apoptosis, en fin. Todavía hemos dicho, por ejemplo, en Santa Cruz, en Beni Pando, a veces los motociclistas con el maniobro, a veces se estallan su vaso y entonces esos pacientes, pues tienen todo el problema, lo que estamos viendo ahorita. ¿Vale? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, dice captura, transporte y presentación de antígenos proteicos por las células dendríticas. Las células dendríticas siempre son muy importantes, chicos.
¿ya? Las células dendríticas son muy importantes. ¿Por qué les digo, chicos? Porque las células dendríticas están, por ejemplo, inmaduros en todos nuestros tejidos, ¿ya? Entonces tenemos dos clases de células dendríticas. Tenemos unas células dendríticas tradicionales. Esas tradicionales están en el ganglio linfático, están en, diremos, en el tejido, en fin. Y otro tipo, deben recordar la anterior clase, hemos mencionado, chicos, tenemos las células dendríticas plasmoides. Estas células plasmoides están en la circulación, casi se parecen a los plasmocitos. ¿Por qué? Porque estos plasmoides van a formar los interferones. Todavía hemos dicho, junto con natural killer, junto con las células dendríticas plasmoides, forman interferón y este interferón son los que nos van a controlar de las infecciones del virus. En otras palabras, van a eliminar a los virus, van a eliminar a las células estresadas, estos interferones, por ejemplo, hasta las células cancerígenas. ¿Ya? Entonces tenemos, no se olviden, dos clases de las células dendríticas. Y entonces células dendríticas son de centinela, por eso están en los tejidos, por eso están en la piel como Langerhans, y estos son lo que está explicando. Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, en la piel, ya hemos dicho el mismo célula dendrítica con nombre de Langerhans, está capturando o está capturando a un microorganismo, puede ser un virus. Al capturar, ¿qué está haciendo? ¿Ya? Le va a llevar por la vía linfática, ya va a ir hasta el ganglio linfático. Pero en el transcurso, chicos, por ejemplo, hay procesamiento, hay coestimulación. ¿Y qué significa coestimulación? Son las mismas, diremos, las mismas proteínas que refuerzan, que estimulan, por eso se llama coestimulador. Y entonces, las próximas clases vamos a ver, chicos, que la célula dendrítica, cuando se une, por ejemplo, con el linfocito T, y entonces va entre los dos, por ejemplo, la coestimulación, por ejemplo, tiene una molécula que se llama B7 y el linfocito T tiene CD28, se unen, sería la segunda señal para que este batalla sea más fuerte, ¿ya? Como estamos viendo aquí, chicos, llegan al ganglio linfático, como nosotros hemos mencionado, en el ganglio linfático tienen sus zonas. Hay una zona, por ejemplo, no vamos a tardar, zona para el linfocito T, para el linfocito B. Pero, como estaban viendo aquí, por ejemplo, esta célula presentadora de antígeno que ha llegado por vía linfática, le está presentando su antígeno, ¿a quién? Al linfocito T, ¿ya? Será al linfocito, habrá sido extracelular, intracelular, vamos a ver, ¿ya? Y este linfocito T, ¿ya? Va a empezar, diremos, a eliminar a ese antígeno. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo una unión, por ejemplo, este es el B7, este es el CD28, así llamamos la coestimulación. Todavía las próximas clases les voy a explicar. Como este diapositiva dice captura de antígeno, le está capturando al antígeno, se está activando aquí, estamos viendo, está migrando ya por los vasos linfáticos y también está madurando. ¿Por qué está madurando? Porque hay una coestimulación y también le está presentando este antígeno al linfocito T. Bien. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos diremos, los principales presentadores de antígenos de las células presentadoras profesionales. Ya hace rato les he dicho, las células que tienen núcleo también son células presentadoras. Los que tienen núcleo, ¿a quién presentan? Con su complejo principal, clase 1, a linfocitos CD8. En cambio, las células presentadoras de clase 2, ya por eso tenemos los profesionales, están la célula dendrítica, el macrófago, el linfocito. Y estos, ¿a quién van a presentar? Como clase 2 a linfocito CD4, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando, por ejemplo, hemos dicho que la célula dendrítica son células tradicionales y también plasmoides. Y los plasmoides son los que van a formar el interferón, ¿no ve? Y este interferón solamente está pero mayormente tenemos los tradicionales que están en el tejido, en el ganglio linfático, ¿ya? Y estos también con la coestimulación van a formar otras proteínas, otras moléculas como los ligandos, será CD40 ligando y también con CD40 se van a unir los interferones. Ese vamos a ver las próximas clases, no quiero confundir, pero la función principal, esta célula presentadora de antígeno lo está presentando aquí a un linfocito T virgen, ¿ya? A este. Luego los macrófagos igual, pero los macrófagos casi no producen interferón, nada que ver.
Y todavía de los macrófagos deben recordar, hemos hablado, ¿no ve? Que el M1, M2, todavía hemos dicho, ¿no ve? El que destroza, hemos dicho, un amigo con copas, el clase 1, y al día siguiente el clase 2, el M2, ¿no ve? Recupera, en fin, lo que repara, ¿no ve? Y también igual, por ejemplo, va a haber en la coestimulación, pero los macrófagos también van a presentar a linfocitos T, ¿ya? Pero más al CD4. Y los linfocitos B también, por ejemplo, estos linfocitos B igual son como células presentadoras. ¿A quién van a presentar? Le van a presentar al linfocito T. Y estos linfocitos T, por ejemplo, va a dar un señal, por ejemplo, para que haya proliferación, en fin, y también da un señal a a los, a los linfocitos B, ya al mismo linfocito B para que se convierta en plasmocito y de esa manera para que forme anticuerpos. Cuando hablamos, chicos, por ejemplo, de complejo mayor de histocompatibilidad, en problemas de estructura y función de moléculas del complejo de histocompatibilidad, ya, para que se den cuenta, chicos, aquí dice, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas en las membranas de las células presentadoras de antígeno, ya, que muestran antígenos peptídicos que reconozcan los linfocitos T. Este complejo mayor de histocompatibilidad es un complejo, chicos. No siempre es como estaríamos hablando, que son proteínas en la membrana de las células presentadoras, tanto clase 1, clase 2. En algunos libros menciona, chicos, por ejemplo, casi son un grupo de más de 200 grupos de proteínas. Y también este complejo mayor de histocompatibilidad son poligénicos, polimórficos, hasta codominantes. En otras palabras, por ejemplo, poligénico casi siempre es diferentes, en cada persona son diferentes. Y también como codominante casi es hereditario. Siempre estos complejos clase 1, clase 2, siempre llevamos tanto de la parte materna y parte paterna y materna, ¿ya? Por eso vamos a repasar chicos, no los quiero confundir. Vamos a repasar, chicos, en trasplante de órganos. Ahí vamos a pasar, chicos. Pero les menciono, casi les digo, chicos, en nuestro texto también van a repasar este complejo mayor de histocompatibilidad. Casi son genes de 18.000 genes, chicos. De estos 18.000 genes, 13.000 pertenecen a clase 1 y 5.400 pertenecen a clase 2. Por eso, cuando hacen injertos, cuando hacen trasplantes, hay que emparejar. Por eso en los libros dice, entre hermanos, aunque cuando seamos del mismo padre, del mismo madre, 25% nomás son así parecidos. Por eso es medio complicado. Por eso ahora vamos a ver, chicos, en la clase les dije, ¿no ve? Que ahora hay trasplante de corazón de cerdo, que ese nuestro pacientito en Estados Unidos el anteaño se ha muerto a los 2 meses. También dicen que nos parecemos al mono. En fin, vamos a ver, chicos, pero todos los trasplantes, todos los injertos se están manejando con corticoides, con algunos medicamentos, porque tiene que ser parejo. O por lo menos tenemos que, diremos, inhibir que no haya respuesta de clase 1, clase 2 sobre este complejo mayor de histocompatibilidad en trasplantes. También en veremos, por ejemplo, tenemos clase 1, clase 2. El clase 1 están, por ejemplo, con estos lucos génicos, el ABC, el clase 1. Y también, por ejemplo, en una persona, ya hemos dicho hace rato, si por ejemplo es cuando hay codominancia, y entonces tanto del padre y la madre estaríamos con 6, diremos 6 lucos de genes. Y también en clase 2 tenemos el DP, DQ, DR, ya, también participan, hay genes de proteosomas, hay proteosomas de proteínas del complemento, en fin, hay hartos, chicos, pero vamos a repasar en trasplantes. No les quiero confundir, ¿ya? Solamente vamos a aprovechar cómo está formado el clase 1, clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Como estamos viendo aquí el clase 1, ¿ya? El clase 1 ya hemos dicho está en todas las células que tienen núcleo, ¿ya? Que tienen núcleo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo está formado? Está formado, por ejemplo, por una cadena larga, ¿ya? Por una cadena larga alfa. Por eso tenemos aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿ya? Por una sola cadena. Y también un dominante, por ejemplo, que está plantado, un dominante en la membrana
plasmática de esa célula que tiene núcleo. Y también estamos viendo aquí, por ejemplo, el alfa 1, alfa 2 están formando unas paredes laterales. Ya en las próximas clases vamos a ver, aquí se forman, por ejemplo, y también en clase 1, por ejemplo, estamos viendo una hendidura. Una hendidura, en esta hendidura, chicos, por ejemplo, donde se va a reunir, por ejemplo, los aminoácidos que va a presentar al linfocito T, entre 8 a 11 aminoácidos, ¿ya? Pero tenemos una sola cadena. Pero hay una proteína que está unida, por ejemplo, ¿ya? Esta proteína es la beta microglobulina. Esta proteína microglobulina, chicos, a veces, como les digo, se va a unir con, con beta 3 de esta cadena, con este variable, y entonces al unirse el beta 2 con alfa 3, ya estimulan, ya da una información, una estimulación al correceptor CD8. Por eso alguien se debe estar preguntando por qué siempre el clase 1 se tiene que unir CD8. Por esto, chicos, porque el alfa 3 se va a unir con su molécula invariante y con su molécula invariante con hemoglobina beta 2 microglobulina, de esa manera se va a unir. Se va a unir con CD8, ¿ya? Con el CD8. Y el CD8 controla solamente infecciones intracelulares. ¿Ya? Aquí estamos dibujados también, está en nuestro texto. En cambio, el clase 2, hemos dicho solamente quiénes tienen. El clase 2 van a tener las células presentadoras profesionales. En ese caso, por ejemplo, pondremos 3, el macrófago, célula dendrítica y los linfocitos B nomás tendrás el clase 2. Y entonces, pero como están viendo aquí, el clase 2, chicos, tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Por eso aquí está alfa 1, alfa 2, ¿ya? Y este alfa 1, alfa 2, pues también con alfa 1, beta 1 van a formar una hendidura. Por eso en clase 2, en nuestro texto también dice, casi va a agarrar entre 10 a 30 aminoácidos o péptidos, por decir, puede presentar, ¿ya? En esta hendidura, por ejemplo, en la unión, como están viendo aquí, entre la unión alfa 1, beta 1, aquí hay algunas moléculas. Estas moléculas van a estimular al correceptor CD4. En otras palabras, le está dando un señal para que se una con este aminoácido con linfocito CD4. Ya saben, chicos. Entonces, el clase 2 es por las infecciones extracelulares. ¿Quiénes tienen? Solamente las células presentadoras profesionales. ¿Quiénes son esas células profesionales? Hemos dicho el macrófago, la célula dendrítica y los linfocitos B. En cambio, aquí arriba, chicos, el clase 1 tienen todas las células que tienen núcleo, pero solamente tiene una cadena larga, alfa 1, alfa 2, y entonces estos apenas van a empezar a agarrar en esta hendidura de 8 a 11 aminoácidos, y estos, por ejemplo, tienen el alfa 3 con beta 2 microglobulina, estos se van a unir y estos van a dar una estimulación al correceptor CD8. Por eso se une con CD8 y hemos dicho con CD4. ¿Ok? Aquí algunas, algunas recomendaciones, chicos. Por ejemplo, dice el clase 1, ¿ya? Se expresa en células nucleares, hemos dicho. También tiene cadena alfa larga y una molécula beta 2 microglobulina, como aquí. Una cadena larga, ¿ya? Y también hemos dicho, por ejemplo, cuando se une el alfa 3 y beta 2, estos, por ejemplo, van a dar una estimulación al receptor o correceptor CD8, con los linfocitos CD8, ¿ya? Y también, como es intracelular, siempre participa en antígenos intracelulares o citosólicos. Puede ser virus, bacterias, en fin. En cambio, en el 2 hemos dicho que tiene dos cadenas, ¿ya? Dos cadenas largas, alfa y beta, ¿ya? Estas cadenas alfa y beta, cuando se unen, forman una hendidura. Y esta hendidura, por ejemplo, casi siempre aguanta un anclaje entre 10-30 péptidos antigénicos o aminoácidos peptídicos, ¿no ve? Se expresa en las células presentadoras de antígenos, ya hemos dicho, solamente en células dendríticas, en macrófago o linfocitos B. También hay dos más, chicos, no quieres confundir con las células epiteliales, hay algunos, o del timo también. ¿Ya? Estas cadenas largas, y también a quién van a presentar. Hemos dicho lo que se une el alfa 1 con beta 2,
hay unas moléculas que estimulan al correceptor del linfocito T CD4. Y entonces, ¿qué antígenos van a presentar? Antígenos extracelulares, ¿ya? Extracelulares. Para aclarar, chicos, ¿ya? Este ya hemos explicado, chicos. No vamos a tardar. También, por ejemplo, estas diapositivas vamos a volver a ver en trasplantes, chicos, no se preocupen, ¿ya? Aquí dice péptidos, unión de péptidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Ya hemos dicho, la hendidura de unión a los péptidos de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad se unen a péptidos derivados de antígenos proteicos y muestran para que sean reconocidas por linfocitos T. Estamos viendo aquí, por ejemplo, son más específicos, ¿ya? Estos complejos hemos dicho, estos complejos de histocompatibilidad siempre, ¿ya? Son, imagínense, puede ser una célula aquí. La célula tiene ya casi 100.000, diremos 100.000 receptores de este complejo de histocompatibilidad. Por eso hemos hablado, deben recordar, por ejemplo, en inmunidad adaptativa, ¿no ve? De tipo NOV, de TOL, ¿no ve? Que reconocían cada vez lo mismo y lo mismo. En cambio, aquí, como tiene una célula 100.000 receptores, y entonces cada uno puede recoger. Y también hemos dicho siempre, este complejo de histocompatibilidad, siempre, para que reconozca los linfocitos T, tiene que ser clase 1, clase 2. Pero siempre en péptidos proteicos, los antígenos. Por eso no reconoce el complejo principal de histocompatibilidad, por ejemplo, aquí a los lípidos, no reconoce a los glúcidos, a los ácidos nucleicos. Estos van a ser reconocidos en la próxima clase por los linfocitos B, por los linfocitos B. Así que lo que hemos llamado el alcahuetecito, ¿no ve? El complejo más visto, clase 1, clase 2, solamente reconoce péptidos proteicos. También, ya hemos dicho, por ejemplo, el clase 1 es intracelular, le va a presentar al CD8. Los del clase 2 es extracelular, le va a presentar al CD4, ¿no ve? Y también, como ven aquí, ya, como estamos viendo aquí, tengo aquí, ya, moléculas de, como estamos viendo aquí, dice expresión estable en la superficie de molécula del complejo mayor del complejo mayor de histocompatibilidad exige un péptido unido. En significado dice, solo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad cargadas con péptidos se expresan en la superficie de células para ser reconocidas en linfocitos T. En otras palabras, chicos, por ejemplo, como están cargadas aquí de antígeno, entonces van a ser reconocidos por linfocitos T. Los que no están cargadas por péptido, esos no son reconocidos, ¿ya? No son reconocidos. Y también dice tasa de separación lenta, ¿no ve? Las moléculas del complejo de histocompatibilidad muestran péptidos unidos el tiempo suficiente para ser localizados con linfocitos T. Aquí a veces tarda días, chicos, los péptidos. En nuestro texto creo que está entre 12 a 18 horas, puede tardar, chicos. Entonces, hoy vamos a entrar rápidamente. Este es más, cualquier cosa me pregunta, igual me hacen parar, chicos. ¿Me están escuchando, chicos, o nos hemos cortado? Hola, chicos. Escucha, doctor. Ya. Entonces, estas 3 vías es bonito, fácil de entender, lo sencillo les voy a explicar. Dice, existe 3 vías de procesamiento. ¿Qué significa? Que cuando entra a una célula, una bacteria, un virus, un hongo o parásito, tienen que ser fragmentados. En otras palabras, tienen que ser pedaceados en el interior de la célula. Esas son las 3 vías de procesamiento. Por eso tenemos vía de procesamiento endógeno. ¿Qué significa? En el interior de la célula. ¿Cómo se va a deshacer? Y también tenemos vías de procesamiento exogénico. Cuando entra una bacteria fuera del, diremos, por fagocitosis, también tiene que ser pedaceado. Para que me entiendan fácil, por ejemplo, el vía de procesamiento endosómico está hablando todas las, diremos, todas las proteínas virales, bacterianos en el interior de la célula tienen que ser, diremos, eliminados. ¿Cómo van a ser eliminados? Dentro de la célula y también los que llegan fuera de la célula y también hay vías de procesamiento cruzado. En otras palabras, vamos a hablar, por ejemplo, del complejo principal clase 1, el 1 tiene que presentar al CD8, ¿no ve? Y el exógeno hemos dicho clase 2 al
linfocito CD4, ¿ya? En cambio, cruzada del 2 al 1 tiene que presentar, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto hace rato, endógeno en el interior de la célula, exógeno fuera de la célula. Entonces, aquí dice procesamiento de antígenos proteicos, ¿ya? Esto van a repasar, chicos. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, yo voy a irme nomás ya aquí. Por ejemplo, este es intracelular, en el interior de la célula. Como estás viendo, por ejemplo, aquí una proteína intracelular está yendo a la proteosoma. Aquí va a ser fragmentada, va a ir al retículo endoplásmico y luego va a ir a presentar al CD8. Ese es intracelular. En cambio, en la extracelular, chicos, están viendo aquí, ha habido una fagocitosis, ha ido a un fagolisosoma, después se ha empaquetado aquí al clase 2 y este clase 2 le está presentando a linfocitos CD4. En otras palabras, lo que controla la infección intracelular es clase 1 y el CD8. Lo que controla la infección extracelular es el clase 2 y CD4. Eso es para que entiendan en este diapositiva. Dice características de vías de procesamiento de antígeno. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, ya hemos hablado de esto. Hemos dicho hace rato, por ejemplo, composición, ¿cómo está formado? Hemos dicho, por ejemplo, en clase 1 está formado por una cadena larga, ¿ya? Una cadena larga que está formado por una inmunoglobulina 1 y 2 y 3 y todavía está unido por una microglobulina. Hay una, hemos dicho, hay una hendidura. Esta hendidura, por ejemplo, lo que recoge en clase 1 de 8 a 11 aminopéptidos o los péptidos proteicos. En cambio, en el clase 2 hemos dicho que hay dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y esta cadena beta, por ejemplo, entre alfa 1, beta 1 se unen, forman una hendidura, y estos, por ejemplo, pueden anclar hasta, hasta de 10 a 30 aminoácidos, ¿no ve? O peptídicos. Y también hemos dicho, chicos, por ejemplo, el alfa 3 con beta 2 microglobulina, estas moléculas estimulan, por ejemplo, al correceptor del CD8. Por eso se une el clase 1 con CD8. En cambio, hemos dicho, entre la unión alfa 1, beta 1, hay otras moléculas que estimulan al correceptor CD4. Por eso se encuentran con CD4. ¿Ya? Y también el clase 1, hemos dicho que se encuentra en todas las células. En cambio, el clase 2 solamente se encuentran en las células presentadoras de antígeno, como aquí está diciendo las células dendríticas, los macrófagos y también los linfocitos B. También hay algunas células endoteliales, también en el timo. Pero los tres, acuérdense, chicos. Y también hemos dicho, por ejemplo, a quiénes van a activar el clase 1 al 8. En cambio, el clase 2 al linfocito T CD4. Y fuentes proteicos, ya hemos dicho, por ejemplo, aquí va a ser por, por infecciones a nivel en el interior del citoplasma. En cambio, en el clase 2 es fuera de la célula, extracelular. Las enzimas, por ejemplo, ya hemos dicho, por ejemplo, el 8, siempre como natural killer, tienen las gran enzimas y también las perforinas. De esa manera van a eliminar, ¿ya? Y también, tanto el clase 1, clase 2, donde se originan o donde se sintetizan, o en otras palabras, donde se forman en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Rugoso. Y también hemos dicho, chicos, por ejemplo, el lugar de carga. El lugar de carga, por ejemplo, el clase 1 siempre es en retículo endoplásmico. En cambio, hay tres teorías, puede ser en retículo endoplásmico o puede ser en fagolisosoma o directamente en citoplasma en clase 2. Y también hay proteínas que transportan, ¿ya? Ahorita vamos a hablar, hay proteínas que transportan al clase, diremos, el antígeno al retículo endoplásmico y se empaquetan y van a la pared de la membrana celular. En cambio, hay dos teorías, pero la cadena invariable está ocupada, por ejemplo, vamos a ver en clase 2. ¿Ya? Entonces, veremos, este es de clase 1. Dice aquí, por ejemplo, unión de péptidos, ¿ya? Este péptido ya con clase 1, ¿ya? Y es de clase 1 donde hemos dicho que se origina en retículo endoplásmico rugoso. Por eso aquí dice, con el fin de formar complejos peptídicos, complejo mayor de histocompatibilidad, los péptidos deben transportarse al retículo endoplásmico y transportarse ya luego a la superficie celular. Con la carga de péptidos estabiliza la molécula de clase 1, que se exportan a la superficie celular. Entonces, aquí están viendo, chicos, entiendan, pregunten.
Aquí están viendo los virus. Entonces, este virus, por ejemplo, esta célula que tiene núcleo está contaminado con virus. Esta proteína del virus, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Ya? Esta proteína del virus, por ejemplo, va a ser, hay otra proteína que se llama la ubiquitina, o ubiquitina se llama. Esta proteína ubiquitina se une pues con estas proteínas del virus, con las proteínas, diremos, del cáncer, con las proteínas víricas, en fin. Y entonces, al unirse esa ubiquitina, van a entrar al interior del fagosoma, ¿ya? En el interior del fagosoma, estos fagosomas son organelas, ¿ya? Que están poderosos, pues, por ejemplo, ahí adentro tienen unas proteínas que hacen proteólisis. ¿Qué significa? Todas las proteínas van a deshacer. En otras palabras, en millones le va a fragmentar. Entonces, la ubiquitina le mete al interior del proteosoma. En el proteosoma hay varios péptidos, ya hemos dicho, proteolíticas, entonces le va a fragmentar. Y entonces, en otras palabras, le va a eliminar, le va a destruir. Y entonces va a salir en péptidos. Y estos péptidos del antígeno tienen que ser reconocidos por complejo principal de histocomplex clase 1. Pero están viendo aquí en este dibujo, estos péptidos, por ejemplo, también están en el citoplasma, pero van a ser transportados. Por eso aquí se llama, hay otra proteína transportadora asociada al procesamiento de antígeno. Entonces, esta proteína, el TAP, le lleva hasta la pared del retículo endoplásmico rugoso. Hay una proteína que se llama la tapacina. Esta proteína tapacina le da una orden para que se una este péptido con complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero más antes, este clase 1 este clase 1 estaba unido, pues estaba inmaduro todavía, estaba unido, por ejemplo, con una proteína, ya, con una proteína invariable. Entonces, cuando se une ya es maduro, pero hace rato hemos repasado, por ejemplo, este complejo principal de histocompatibilidad es una cadena larga alfa 1, alfa 2, alfa 3. Hemos dicho también, estaba ahí con una proteína chaperona, pero también esto se une con beta 2 microglobulina. Entonces, cuando ya se empaqueta, como estamos viendo aquí, se ha empaquetado, por ejemplo, le está agarrando este complejo principal clase 1 y entonces va a ir aparato de Golgi. En el aparato de Golgi ya más maduro va a una vesícula, de las vesículas van a ir hasta la membrana plasmática y este complejo clase 1 le va a presentar a quién, ya hemos dicho, entre alfa 3 y beta 2 microglobulina estimulan a correceptor del CD8. Entonces, por lo tanto, se va a unir o le va a presentar este antígeno al linfocito CD8. ¿Ok? ¿Me han entendido, chicos? Y también, aprovechando aquí, está uno extracelular, es para la reacción cruzada. Entonces, en la reacción cruzada entran, estos virus pueden ser, por ejemplo, igual agarradas por proteosomas y también presentadas, como hemos dicho, la anterior. ¿Ok, chicos? Por eso aquí lean, chicos, como dice, por ejemplo, la producción de proteínas en el citosol. Entonces hay que imaginarse, aquí adentro están la infección, esa célula infectada, y por eso siempre vamos a hablar, por ejemplo, hay enfermedades, hay virus, por ejemplo, que inhiben a la tapacina, y también que inhiben, por ejemplo, a esta proteína transportadora asociado a procesamiento de antígenos. A ese nivel inhibe. Hasta hay algunas proteínas, por ejemplo, le inhiben a la ubiquitina. Por eso esas células cancerígenas, vamos a hablar en tumores, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Y entonces no deja. Por ejemplo, hay algunos péptidos, hay algunos bacterias, hay algunos virus, ni siquiera no entran al proteosoma. Por eso están en el interior de la célula. Por eso otros hay, pues, diremos, polimorfismo de esta proteína o de esta tapacina y entonces no deja que le entre. Por eso, cuando le inhiben, en otras palabras, al complejo de histocompatibilidad, algunos virus, no deja que presente esos antígenos al CD8, porque el CD8 hemos dicho el Rambo que tiene que destruirlo, ¿ya? Y por eso hay alteraciones en el transporte,
también en el ensamblaje, pero también en la expresión. Eso vamos a ver en algunas enfermedades inmunológicas, chicos. En clase 2, ya chicos, ya hemos dicho en clase 2 que es, por ejemplo, el clase 2 solamente tienen las células dendríticas, el macrófago y también el linfocito B. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una captación, están viendo aquí, puede ser por una endocitosis o por una fagocitosis, está metiendo un microorganismo, un antígeno proteico. Y este antígeno proteico, ya hemos dicho en la anterior clase, este va a ser presentado al endosoma, y en el endosoma, pero tiene que unirse con el fagolisosoma. Deben recordar, hemos dicho, en el fagolisosoma por una enzima que es la exosoma, y a veces hay algunas bacterias, hay algunos virus a ese exosoma, le inhibe. Por lo tanto, no se une el fagolisosoma, porque cuando se une el fagolisosoma, pues hay estallidos respiratorios, no hay oxigenación, hay las bacterias, por ejemplo, las bacterias naturales empiezan a formarse, hay las especies de activos de oxígeno, el óxido nítrico, esos le van a fragmentar, de esa manera. Pero esto, por ejemplo, en cambio, el complejo de complejo clase 2, también los dos se forman en el retículo endoplásmico rugoso. Los dos se forman. Pero en, en complejo 2, ¿ya? Los que pertenecen al clase 1, complejo clase 1, clase 2, ya hemos dicho, el clase 1 siempre se empaqueta en el retículo endoplasmático. En cambio, el clase 2, chicos, es un poquito diferente. En cambio, en clase 2, chicos, por ejemplo, el retículo endoplasmático clase 2, en el retículo endoplasmático ya se empaqueta, ya se origina, se forma, pero está, en otras palabras, diremos, empaquetado por una molécula, ya invariable, ya por una invariable, y por eso hay tres teorías. Hay algunos autores en algunos libros, dice, también, por ejemplo, como ya hemos dicho, tiene dos cadenas alfas, dos cadenas betas, están también en retículo endoplasmático. Esta cadena invariable, por ejemplo, sale, a veces está unido por una proteína, por ejemplo, el DM. Esta proteína casi se parece al complejo más de histocompatibilidad también. Pero este complejo 2 puede ir directamente puede ir a la pared del linfocito, perdón, a la pared del célula presentadora, ¿ya? Y unirse con el CD4. O puede estar, por ejemplo, puede unirse en el interior del fagolisosoma o como estamos viendo aquí, o también, como vemos aquí, también en las vesículas. ¿Ya? Ya está formado, pero se une y entonces esos péptidos de esa manera van a presentar a los linfocitos CD4. ¿Ya, chicos? Luego tenemos diremos la presentación cruzada, ¿no ve? Y como vemos aquí la presentación cruzada, como estamos viendo aquí, por ejemplo, una célula que está infectada por el virus, ha sido reconocido por una célula dendrítica, por una célula presentadora profesional, y esto le va a fragmentar, le va a presentar al linfocito CD8, ¿no ve? Por eso se llama cruzada, ¿por qué? Porque está reconociendo extracelularmente una célula infectada y esta célula presentadora profesional, infectada, le va a presentar a linfocitos CD8. De esa manera le va a eliminar. ¿Ya? Esa es la presentación cruzada, ya hemos hablado. Dice funciones de la presentación del antígeno asociado al complejo de en el reconocimiento los antígenos microbianos por los linfocitos CD8, CD4. Lo mismo, chicos, ya hemos dicho aquí repasando nomás. Hay antígenos que son intracelulares, es intracelulares que tienen núcleo, aquí van a ser presentados por clase 1. Ese clase 1, ya hemos dicho, siempre tiene que presentar al CD8. Y el CD8, ¿qué hace? Como es el Rambo, ¿no ve? Tiene sus perforinas, tiene sus gran enzimas, entonces le va a dar la muerte a esa célula infectada, ¿no? De esa manera. En cambio, el clase 2, hemos dicho que solamente el clase 2 están
el complejo mayor de histocompatibilidad en macrófagos, células dendríticas o los linfocitos B, ellos van a presentar al linfocito T CD4. Pero el linfocito CD4, hemos dicho, es como el que ordena, ¿no ve? Todavía hemos hablado de que el CD4 es como el capitán o el general, por ejemplo, que ordena nomás, ¿no ve? En cambio, el CD8 directamente les mata, ¿no ve? Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, el linfocito CD4 está reconociendo de una célula presentadora de antígeno como el macrófago, y entonces el CD4 le dice, por favor, elimínalo ese microorganismo. Otra función. Y otra función también, este linfocito CD4 también puede dar una orden a los linfocitos B, y los linfocitos B también van a empezar a formar los anticuerpos. Por eso estamos viendo aquí los anticuerpos. Y también activan a los macrófagos. Esa función cumplen tanto el CD4 y CD8, tanto el clase 1 y clase 2. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Hola, chicos. ¿Alguna pregunta?